tenemos evidencias, no solamente digamos, escritos pictóricos, diagramas que tenemos a nivel mundial, sino también en sus mismas ejemplos de instrumentos utilizados, todos ellos que nos han permitido de escudriñar en su evolución. Nosotros los peruanos tenemos el enorme orgullo de que nuestros antecesores más reconocidos, como son los paracas, por ejemplo, que a través de sus cráneos trepanados nos mostraban que ya eran capaces de realizar cirugía de muy alta complejidad. Y el hecho que hayan encontrado cráneos con diversos grados de cicatrización puede señalar que ha habido cirugías de éxito también en ese entonces. Entonces, en ese entorno, lo moderno, lo actual, y para ubicarnos ya en la actualidad, ya no tan atrás, debemos señalar que es a nivel mundial, es Escocia, donde encontramos los primeros escritos serios que hablan de series grandes de pacientes que han beneficiado con este criterio, con este concepto. Y fue James Nichols, un cirujano pediatra, que nos señala casi 9.000 niños operados en 10 años en el año 1899. A su vez, en Norteamérica, el doctor Walter ya establece la creación de una clínica de anestesia ambulatoria en 1919 en su ciudad natal, que es Sioux City, en Iowa. Pero lo más característico de esto se establece básicamente a nivel de Norteamérica, tanto en el Hospital de Michigan como en la Universidad de UCLA, de la Universidad de California. Al inicio, el doctor Stephen, al señalar la creación de un programa de cirugías ambulatorias ya arreglado, y los doctores David Cohen y John Dillon, anestesiólogos ellos, que en la década del 60 nos informan, nos ilustran, nos enseñan y nos muestran cómo es que debe funcionar una unidad de cirugía mayor ambulatoria, con lo cual logra un despegue a nivel mundial. En esa oportunidad no solamente definían los procedimientos, sino establecían criterios para establecer tipos de unidades de cirugía de días, y siempre resaltando el beneficio de utilizar este concepto. Ya en la década del 70, los doctores Wallace Reed y John Ford inauguran el Surgery Center en Phoenix, Arizona, en donde no solamente muestran que este concepto es bueno en los hospitales, sino que ya demuestran que no es necesario esas edificaciones elefantiásicas, sino que también es posible generar o realizar actos operatorios en unidades satélites totalmente independientes de hospitales. Hasta entonces, la necesidad de la dependencia hospitalaria se establecía en que los centros de cirugía debían funcionar dentro de un hospital, integrados o aislados de la administración hospitalaria, pero dentro de un hospital. Estos doctores nos señalan y nos muestran que aún puede ser exitosa el funcionamiento de este concepto en edificaciones aisladas, totalmente independientes. De Europa, como siempre, un poco más conservador desde siempre, en donde la salud pública era mucho más evidente que en Norteamérica y más prolongada. Sin embargo, ya en los años 85, el Royal College de Inglaterra ya dictamina que aproximadamente el 50% de sus actos operatorios podrían ser realizados exitosamente en las unidades de cirugía ambulatoria. Ya para los 90 inclusive inauguran la Asociación Británica de Cirugía de Día con altos estándares de calidad. Y más aún, esta idea comienza a cundir en toda Europa ya formalmente, encontrando la inauguración de asociaciones internacionales como la de Bruselas en el año 1995. Entonces, ya estábamos ante un evento de proporciones ya mundiales que no tenían lugar a retroceder. Pero ¿qué pasaba en nuestro Perú? En nuestro Perú los reportes primarios que tenemos señalan básicamente al Instituto Nacional de Salud, como el primer referente que encontramos de establecimiento de unidades de cirugía ambulatoria, cirugía mayor ambulatoria, ya formales, con protocolos establecidos, con objetivos, con seguimiento y altos estándares de calidad.
Siempre en Lima, los hospitales que nuevamente muestran levantar el estandarte de iniciadores, de pioneros de esta idea, está el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, el Hospital Nacional Cayetano Heredia y el Hospital María Auxiliadora. Todos ellos ya formalizan de diversa manera sus unidades de cirugía mayor ambulatoria, generalmente de tipo 1, integrada y controlada por el mismo hospital, y algunos de tipo 2, integrada al hospital, pero con infraestructura y personal propio. Salud no podía quedarse atrás y Salud, a través de los hospitales del Edgardo Rebagliati y Almenara, en Lima, pero también ya comienza esta idea a los cercanos a los 90 a saltar fuera de Lima y encontramos que la primera unidad formal de cirugía ambulatoria lo encontramos en un centro médico de La Victoria, en Chiclayo, donde el doctor Juan Salcedo Chambergo, preconiza ya esta idea y da la primera campanada de atención en el norte del Perú. ¿Qué pasa en Trujillo? En Trujillo, normalmente, esta idea, probablemente con ánimo de ser honesto, se venía realizando hace muchos años atrás, por diversas razones, generalmente en la área privada, en el ámbito privado, en donde se ejercía este concepto. Se llevaba a cabo cirugías de cierta complejidad en las clínicas con alta precoz o alta el mismo día, pero no era ninguna unidad formalizada, no tenía protocolos, cada cirujano tenía su forma de hacer las cosas. Entonces, en los años 80, perdón, sí, cercano a los 90, entre 80 y 90, existía toda esta idea, pero probablemente los cirujanos sin una organización adecuada lo llevaban a cabo personalmente, hasta que a fines de los 80, en el Hospital Regional de Trujillo, dos cirujanos renombrados ellos, el doctor Wenceslao Sabache Puente y el doctor Víctor Lao Torres, ya conciben una unidad con ciertos criterios de su funcionamiento, en donde destacan la selección de pacientes. Ya era intencional, seleccionaban los pacientes, establecían los criterios de alta en esta estancia corta, menos de 24 horas, inclusive vislumbraban el seguimiento postoperatorio. Antes de que se establezca formalmente esta unidad, vuelvo a repetir, los centros hospitalarios estábamos imbuidos en tiempos hospitalarios prolongados, tanto pre como postoperatorios. Sin embargo, la necesidad, que es madre de todas las invenciones, obligó que a estos cirujanos emplearan este concepto de cirugía mayor ambulatoria ante coyunturas en las cuales destacaba básicamente la escasez de camas, la remodelación de pabellones temporales, y como no podía detenerse la demanda de los pacientes, tenían que ofertarle algo que necesariamente primara su seguridad, y ellos establecieron esta unidad de cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Esta unidad funcionó unos pocos años, sin embargo, poco a poco se fue diluyendo el entusiasmo hasta quedar solamente, encontramos algunos trabajos dentro del contexto de tesis de pregrado o de posgrado. Pero en los años 2013, nuevamente en el Hospital Regional Docente de Trujillo, comandado por el entusiasmo de los cirujanos, sobre todo por el doctor Raúl Cantera, ya se formaliza una unidad de cirugía ambulatoria tipo 2, integrada al hospital, pero con una área específica para ellos, con personal para ellos. Y es la única unidad de cirugía mayor ambulatoria, cirugía ambulatoria y endoscópica, que funciona actualmente en la ciudad de Trujillo formalmente. Tenemos acá, por ejemplo, la parte externa de la entrada a la unidad. Dentro de la unidad tiene su área de espera, tiene un consultorio médico y el área restringida donde están los quirófanos, que atienden a las diversas especialidades como son cirugía general, traumatología, oftalmología, otorrino, entre otros. Esta unidad, vuelvo a repetir con bastante pena, sinceramente, es que es la única unidad que en la ciudad de Trujillo funciona actualmente de manera formal. En salud
pasaba algo similar. Estábamos adormilados en protocolos y estándares antiguos de hospitalización, no había mucha presión. Sin embargo, al finalizar la residencia en los años 90, acudimos a la ciudad de Trujillo y logramos ingresar a trabajar en un hospital periférico, uno de los distritos de Florencia de Mora, que a la par en ese entonces era centro médico, y comenzamos con el apoyo y el entusiasmo de cirujanos y anestesiólogos jóvenes y un nutrido grupo de profesionales de la salud, enfermeras, técnicos, enfermerías, en crear una unidad de cirugía de día con los conceptos, con los protocolos y con la rigurosidad que estipulaba. Nosotros regresamos de la ciudad de Trujillo, del Hospital Cayetano Heredia, habíamos visto los beneficios, la forma adecuada de manejar esta unidad y cómo los pacientes se podían beneficiar tremendamente de este concepto. Entonces, en base a eso, constituimos la unidad de cirugía formal con el respaldo, desde luego, administrativo de toda la parte de la gerencia, subgerencia de salud en ese entonces IPSS. Establecimos no solamente la unidad de cirugía de día, sino también la unidad de médica de intervenciones rápidas, que podíamos desplazarnos a pueblos de interior de nuestra serranía a hacer campañas médico-quirúrgicas. Entonces, la manera, en resumen, de cómo trabajábamos era que el cirujano recibía paciente del consultorio, lo educaba, al día que le tocaba la intervención era recibida por una técnica de enfermería quien verificaba las condiciones físicas que le habíamos indicado, es llevada a sala de operaciones, se lleva a cabo el acto operatorio, el anestesiólogo regresaba al paciente con una enfermera a un área que habíamos determinado, la URPA, Unidad de Recuperación Postanestésica. En las horas de la tarde, el paciente era acompañado de nuestra ambulancia hasta su hogar y al día siguiente llevamos a cabo la visita domiciliaria. Esta escena se repetía en las diversas patologías, vesículas, hernias, apéndices y toda la cirugía proctológica benigna. Así tenemos que era una rutina. El distrito de Florencia Mora, que es un distrito periférico a Trujillo, en ese entonces no tenía tanto el desarrollo que tiene hoy día, tenía calles no asfaltadas, pero el hospital de IPSS en ese momento se constituía como un centro en el cual se aglomeraban todas las patologías de la zona. Podíamos inclusive nosotros determinar en qué áreas tenemos pacientes con vesículas, con hernias o pacientes gestantes. La rutina era la de siempre. Se entrevistaba al paciente, se educaba, luego se llevaba al acto del operatorio, se le volvía en la tarde o en la noche a su casa. Cuando el paciente, generalmente por su umbral del dolor, decía, tengo dolor, una técnica de enfermería que nos acompañaba, le inyectaba un analgésico parenteral y quedaba en la casa para visitarlo al otro día. Esto ha sido en las patologías que le estábamos señalando y esto es nuestra vieja ambulancia que usamos. Todo este trabajo fue expuesto y fue documentado a través de un libro que escribimos en la cirugía de día, en el año 93, en donde reflejábamos nuestra experiencia. Y el primer congreso de cirugía de día llevado a cabo en la ciudad de Chiclayo, llevamos nuestra experiencia. Como ustedes observarán, es cirugía mayor ambulatoria para hacer diferencia de la cirugía menor. En todas ellas la necesidad de hospitalización era patente, Andrés, pero nosotros demostrábamos que no era necesario si nos apegábamos a este concepto, con muy buenos resultados. Eso es lo que hemos tenido. Sin embargo, ¿qué pasó? A raíz de la necesidad de incorporarse a esta sociedad, entonces yo dejé de trabajar en este hospital y todo quedó en automático. Sin embargo, para lograr traerles la actualidad de lo que está ocurriendo en mi ciudad, hemos visitado nuevamente los hospitales donde hemos trabajado y el hospital de Florencia de Mora, por ejemplo, parece que se han quedado un poco dormidos a la espera de que se despierten y lamentablemente desde el año 2001 no hay ya la unidad de cirugía ambulatoria. Han vuelto a la quiesencia, a dejarse estar, probablemente influenciado por problemas políticos en una institución que es tan especial en ese aspecto, pero el momento en e-salud en Trujillo no está funcionando ninguna unidad de cirugía ambulatoria creada formalmente para ese fin. Esperamos, como hemos estado conversando esta semana con las autoridades de su hospital de Florencia Mora y algunos cirujanos, poder nuevamente despertar
y ver que estamos perdiendo una gran oportunidad. De igual manera, en el hospital, en la ciudad de Trujillo, yo laboro en el Hospital Belén de Trujillo, un hospital cuatricentenario, y a la par con el IPSS trajimos la idea al Hospital Belén en el año 1922 y hemos tenido mucha dificultad en meter esta idea dentro de nuestro hospital, un hospital que no solamente era viejo en sus edificaciones, en sus paredes, sino también tenía muchos protocolos de hospitalización prolongada, de preparación, y no había mucha presión de necesidad de camas en los años 90, 80, 88, 90. Entonces, nuestro accionar en la cirugía de día ha sido siempre irregular, a veces se aceptaban, a veces no aceptaban, a veces decían por qué, hasta el 2013, siempre bregando en tratar de instalar esta idea. Y hasta que el año ya 2012 nos dimos cuenta que las autoridades, los que generalmente son médicos, los que administran hospitales, sabían y reconocían la valía de esta idea. ¿Y cómo es que nos dimos cuenta que sí reconocían? Porque cada vez que tenían alguna dificultad de permanencia en sus puestos o presiones políticas de mostrar algo, siempre nos llamaban para que les recitemos el consabido proyecto de cirugía de día. Hasta que en el 2012 nos obligaron a presentarles previo estudio piloto, previo estudio de factibilidad, mostrándoles resultados totalmente repetibles de éxito de esta idea. Sin embargo, recién en el 2015, en el Hospital Belén de Trujillo, la dirección en ese entonces nos acepta un proyecto ya formalizado para que pueda entrar en funcionamiento con todos los requerimientos administrativos legales, los fluxogramas adecuados, evaluados y con la participación activa de todo el departamento de cirugía, algunos más entusiastas, otros menos entusiastas. Sin embargo, el devenir de nuestros hospitales públicos, sobre todo en nuestra ciudad de Trujillo, ha sido una constante de estar cambiando constantemente de autoridades y de políticas. El Hospital Belén, siendo uno de los más emblemáticos y los más antiguos probablemente, no solamente del norte, sino del país, no escapa a esta. Y siempre hemos tenido dificultades. Al momento, en el 2024, no tenemos una unidad de cirugía ambulatoria establecida. No está funcionando normalmente. Actualmente, la resistencia que hemos encontrado siempre ha sido administrativa, siempre ha sido subjetiva, pero la verdad es que cada vez se suma más gente, sobre todo cirujanos jóvenes, a jalar esta idea y de una vez establecer para que la historia nos encuentre de pie, formales, y posteriormente nosotros podamos decir, oiga, ganamos la cirugía, ganaron los pacientes. La cirugía de día es un concepto tan antiguo como el ser humano mismo. Los beneficios se han venido repitiendo y resaltando constantemente. Por lo tanto, consideramos que no debe tardar mucho en que mi hospital, el cuatricentenario Belén, también tenga una unidad de cirugía de día. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ronald Uriol Valverde. Nos ha enseñado su estadística, en la cual hemos visto hernias inguinales, hernias umbilicales, hasta un quiste de ovario. He visto ahí, y llama la atención de que desapareció, pues como usted dice, efectivamente, el programa de cirugía de día. Y dentro de las complicaciones que pueden haber, como en toda cirugía, obviamente, está pues el dolor, el manejo del dolor o las hemorragias, ¿no? Algunas hemorragias que puedan haber. En su experiencia, en esa estadística que presentó, ¿cuántos pacientes tuvieron un dolor fuerte, digamos, que ameritó intervenir, o una paciente o algunas pacientes que tuvieron hemorragia? Eso es lo que quisiera preguntarle, doctor Ronald Uriol. Claro, es totalmente cierto lo que señala. Evidentemente, de las 142 pacientes presentados en esa oportunidad en Chiclayo, 4 fueron reingresados en la noche o en la madrugada por dolor.
2 de ellos, adultos y 2 jóvenes, generalmente asociado a una gran ansiedad familiar. No pasó de que pernocten en la noche en el hospital con su analgésico parenteral y al otro día desayuno y a la casa. Sin embargo, eso nos llevó a un aprendizaje. Al inicio operábamos en la mañana y dábamos de alta en la tarde. Entonces, los conceptos de cirugía de día y de estancia corta comenzaron a entremezclarse y buscábamos de que sea menos de 24 horas. Entonces, aprendimos que podíamos a los pacientes hospitalizar o ingresar a nuestra institución a partir del mediodía. Comenzamos a operar a las 2 de la tarde, terminábamos a las 6 y todos los pacientes de cirugía mayor ambulatoria pernoctaban con nosotros esa noche y al día siguiente tomaban desayuno y a su casa. Nos permitió más seguridad en manejo respecto al dolor. Respecto a sangrado, solamente un paciente, pero no presentó sangrado activo, sino una equimosis en una hernioplastia inguinal, una hernia inguinoescrotal. Presentó una equimosis con un hematoma en la zona operatoria, pero que no requirió hospitalización, pero sí generó alarma, susto, dolor. Estamos hablando del año 1993, en un centro poblado que no tenía pistas, que no tenía mayores accesos, pero demostramos que la población sí es capaz de autocuidarse y se cuida mucho mejor que lo cuidamos a veces en hospitales. Solamente hay que tener cuidado en la selección de los pacientes y que el acto operatorio sea precedido por una técnica quirúrgica depurada. Y aquí debo resaltar que esa casuística de las vesículas es antes de la era de la cirugía laparoscópica. Para poder incorporar esa técnica a esta unidad, aprendimos en la ciudad, en nuestro vecino país de Chile, la colestectomía mínimamente invasiva, en donde nos enseñaron a hacer colestectomías a través de incisiones muy pequeñas, entre 2 a 3 centímetros, lo cual disminuía notablemente el impacto en el paciente, no solamente subjetivo al ver que hay una gasa chiquitita, sino el trauma quirúrgico al no destruir mucho. El trabajo que presentamos sobre nuestra experiencia con la colestectomía mínimamente invasiva nos valió un reconocimiento del IPSS a través de la premiación del premio Kelling, un premio a nivel nacional para la investigación hospitalaria, ¿no? Por eso que este concepto viene unido en los protocolos, viene unido a los cambios también de las técnicas operatorias. Actualmente es mucho más sencillo. La cirugía laparoscópica es una herramienta fabulosa, fabulosa para todas las patologías, creo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien de los presentes quiere dar alguna mención, alguna opinión? Tienen el micrófono abierto. Felicitando a la ponencia, me permito sugerir en cirugía breve, ha dado buenos resultados el uso de la amitriptilina, que es un fármaco que se da por vía oral, que puede hacerse antes y después del procedimiento, que sube el umbral del dolor concentrando mucho más en la médula espinal la serotonina. Así es. Sería bueno que tuvieran Muchas experiencia gracias, doctor, usando muy este amable. fármaco. Claro que sí, vamos a tener en cuenta, muy amable. Gracias, Muy doctor. bien. Doctor Morales, ¿a qué dosis? ¿A qué dosis se indica eso? En adultos se puede dar fácilmente media tableta cada 8 horas y se ve el resultado. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Todo lo que el doctor Uriol ha mencionado se está grabando en la nube. Pero hay algo más. Nosotros lo estamos reescribiendo. O sea, lo que el doctor Uriol ha narrado el día de hoy, esa historia de que, por ejemplo, de 1985, que la Royal College de Cirugía mencionó que el 50% de las cirugías pueden ser cirugía de día, eso ya está escrito ya. Eso se va a escribir. Ya tenemos nosotros escritos de las ponencias desde hace un año. Y eso es algo meritorio porque eso lo vamos a presentar en cualquier momento, porque eso es parte de nuestra enciclopedia de la historia de la medicina que queremos sacar. Personalmente yo me estoy encargando de eso. Todo lo que se está conversando aquí se está grabando y
se está apuntando, se está texteando, ¿ya? Gracias a la ayuda, obviamente, de la inteligencia artificial, a la ayuda de otros medios que podemos hacer eso. Muy bien. ¿Alguien más quisiera mencionar algo? Muy bien. Muy bien, doctor Ronald Uriol. Muchísimas gracias por su brillante ponencia. Siempre es bueno estar actualizado en cualquier arte de la medicina. Y desde ya, la Asociación de Historia de la Medicina os confiere a usted como miembro asociado a partir de este momento, para lo cual se le hará llegar su PIN respectivo y su diploma vía virtual. Un fuerte aplauso para el doctor Ronald Uriol, por favor. Muchas gracias, muy amable, gracias. Gracias, doctor, muy amable. Estaremos pendientes para participar en cuanta actividad ustedes nos convoquen. Muchas gracias, doctor Ronald Uriol. Necesitamos efectivamente el apoyo de todos nosotros para poder lograr los objetivos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ronald. Vamos a dar pase a Juan para que presente al siguiente aspirante. Bien, gracias doctor Limay por el pase, gracias también doctor Uriol por su ponencia. A continuación vamos a dar pase a la siguiente conferencia de incorporación a cargo del doctor Franco Arévalo Carrera, quien es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Ucayali, con diplomados en salud ocupacional, emergencias médicas, medicina legal y ventilación mecánica. Tiene experiencia en medicina ocupacional, vigilancia en salud, manejo de riesgos laborales, emergencias médicas y capacitación en primeros auxilios. Ha trabajado en diversas instituciones como médico ocupacional y asistente, y actualmente se desempeña como médico asistente en el servicio de pediatría del Hospital Regional de Pucallpa. Además, ha participado como ponente en seminarios relacionados con suturas, quemaduras y manejo médico en contextos específicos. Su enfoque combina habilidades clínicas y administrativas, con énfasis en la gestión de salud en situaciones críticas como la pandemia del COVID-19. El doctor Franco Arévalo Carrera nos brindará en esta oportunidad el tema Historia de la medicina en Mesopotamia. Doctor Arévalo, adelante por favor con su presentación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme partícipe de esta sociedad. Y obviamente yo, bueno, podríamos decir, ¿no? Por lo que estoy relacionando mis temas, me gusta mucho lo que viene a ser la historia, ¿no? La historia de la medicina, en realidad la historia general. Déjame compartir esto. ¿Se ve en pantalla? Sí, está descargando. ¿Sí? Ahí se ve, ¿sí? Sí, sí se ve. Permítanme. Ya, listo. Como vengo a decirle, yo, ¿no? Encantado de participar, ¿no? Y sí, como decía ya, desde que he sido estudiante, siempre me ha pegado bastante lo que viene a ser lo que es la historia, ¿no? Y más aún que ya estamos relacionados al tema de la salud, imagínense, ve todo lo que hay, ¿no? Lo que se ha descubierto y lo que hay por descubrir sobre relacionado a la medicina. Y me he enfocado más que todo en el tema del antiguo Mesopotamia. ¿Por qué? Porque quiero hablar desde el inicio donde se ha plasmado en realidad las escrituras, ¿no? Donde se ha inventado la escritura, donde se ha plasmado esos temas de medicina, porque antiguamente no teníamos ningún otro tipo de registro cuando no hablamos de escritura, porque la historia empieza desde que se inventa lo que es la escritura. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo de la medicina en la antigua Mesopotamia. Conocemos nosotros ya lo que viene a ser la prehistoria, conocemos el tiempo que ha durado esto, porque en realidad nosotros vamos a arrancar de lo que viene a ser la historia, que donde la invención de la escritura estamos hablando más o menos unos 3.500 a 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Aproximadamente es esa cantidad de años que ha pasado. Entonces,
Pero hablaremos a partir de lo que es la historia, ¿no? A partir de donde se inventó la escritura. Entonces, ¿qué vamos a hablar de esta historia? Vamos a ver sus etapas. Sabemos que la edad antigua normalmente hay muchas civilizaciones que se han ido formando. Tenemos a la Mesopotamia, a Egipto, Grecia, Roma, ¿no? Y la historia en realidad está dividida por edad antigua, edad media, edad moderna, ¿no? Y edad contemporánea, que es hasta la actualidad. Entonces, nos vamos a basar en lo que viene a ser la edad antigua, a la parte desde la invención de la escritura. Bueno, la edad antigua comprende desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476, ¿no? Y la primera escritura fue la escritura cuneiforme, la cual este periodo de la Edad Antigua es un campo fascinante que ha dejado un legado significativo para la historia de la humanidad en realidad, porque durante este periodo se desarrollaron diversas prácticas médicas y sistemas de creencias relacionadas con la salud y con la enfermedad, donde las primeras civilizaciones en realidad conocieron lo que es la escritura y por ello llegaron a plasmar los primeros textos, ¿no? Sobre la práctica médica. Ya que estas civilizaciones en realidad surgieron en realidad desde las orillas, ¿no? De unos ríos, de los mejores, los ríos más grandes y fértiles de esa época. En realidad, por ejemplo, estamos hablando de Mesopotamia, ha crecido en medio de los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? La cultura egipcia ha crecido al borde del río Nilo, la hindú al borde del río Indo, y la china al borde del río Amarillo o el río Huanghe, ¿no? Ahora, vamos a hablar de lo que es Mesopotamia, ¿no? ¿Dónde se ha formado toda esta Mesopotamia? Esta región está comprendida en el norte del Golfo Pérsico. Vamos a poner una imagen. Tenemos acá el Golfo Pérsico. Esta región se ha formado aquí, en la parte norte del Golfo Pérsico. Comprende dos regiones principales, que vienen a ser la Baja Mesopotamia, que se encuentra en el sur, o también conocida como la región Caldea. También tenemos a la Alta Mesopotamia, que se encuentra al norte, o conocida también como la Asiria, ¿no? Toda esta región comprende la antigua Mesopotamia, en realidad, donde se surgieron diversos pueblos, diversas civilizaciones que han sido dominados poco a poco, ¿no? Que las primeras, por ejemplo, civilizaciones que llegaron a dominar esta región fueron los sumerios. Luego estos sumerios sucumbieron ante los acadios, y ellos así sucumbieron ante los babilonios y luego los asirios y al final terminaron por los persas, ¿no? Todo esto esta es la zona de la región Mesopotamia, donde actualmente tenemos a los países. Uno, este es el mapa actual. Esta región, aquí está el Golfo Pérsico, toda esta zona ha sido el territorio de Mesopotamia, donde abarca en realidad lo que viene a ser el país de Irak, una parte de Irán, Siria y una pequeña parte de Turquía. Actualmente este es el mapa actual, obviamente, y acá se observan unos relieves del el río Éufrates y el río Tigris, que son lo que en el medio está conformado lo que ha sido Mesopotamia. Por eso el nombre Mesopotamia. Medio, Potamia, agua, ¿no? Medio de dos ríos. Bueno, ¿cómo fue la cultura y la religión en la antigua Mesopotamia en realidad? El aporte cultural principal de la antigua Mesopotamia fue la escritura cuneiforme en sí, ¿no? Que estas culturas, estas escrituras en realidad se han creado en lo que viene a ser la cultura de los sumerios, ¿no? Ya, ¿estos qué han hecho? A la arcilla, a unas tablillas de arcilla fresca, estos que hicieron, empezaron a hacer trazos, ¿no? Trazos con un tajo metálico cuneiforme con los que fueron haciendo las inscripciones de todo lo que podían plasmar. Después de esto, para que estas tablillas se mantengan, ¿no? Y se perpetúen durante la historia, ¿qué hicieron? Entonces ellos pues, lo ponían esta arcilla fresca en el sol. O también usaban un tipo de hornos, ¿no? Y así esas tablillas se enduraban y las podían almacenar, ¿no? Inclusive se dicen que estas arcillas, estas tablillas,
eran mucho más resistentes que los papiros que se han descubierto, ¿no?, de la cultura egipcia. Por eso es que se han perpetuado por mucho más tiempo y en mejores observaciones, ¿no? Hay también tablillas que se han, no solamente que han hecho escritura cuneiforme, no han tallado imágenes. Ahora, con respecto a cómo se llegó a interpretar estas escrituras, fue a partir de esa tablilla que tenemos acá. Es conocida como las descripciones de Behistún, que fueron descubiertas, o mejor dicho, traducidas o interpretadas en el año 1837, que viene a ser una piedra roseta en realidad de la escritura cuneiforme, porque aquí en esta tablilla dice que han descubierto como más o menos 3 tipos de escrituras, ¿no?, 3 tipos de idiomas, podríamos decirlo, en la cual uno de ellos es así la cuneiforme, y que esto nos ha llegado a descifrar qué es lo que han querido interpretar, en realidad, en todas las tablillas que se han conocido. Vamos a hablar un poquito sobre la religión de esta cultura. En realidad, la religión de esta civilización mesopotámica antigua fue de mucha influencia en la sociedad, porque su aporte político en realidad ha sido mayor, su social, su aporte de la economía, la educación. Ha habido mucha influencia en de la parte social, la religión en realidad. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una concepción mágica religiosa politeísta, creían en varios dioses. Y esta religión, y esta creencia politeísta fue aparte por la influencia por los elementos mágicos y los astrológicos. Ellos en realidad han llegado a descubrir muchas cosas astrológicas desde un principio. Han podido descifrar, inclusive ellos han hecho los primeros calendarios, ¿no? Han dado un mayor aporte a lo que viene a ser temas astrológicos, ¿no? Ahora, estas civilizaciones en realidad aportaban mucho, pero con base a la adivinación, por los métodos de astro, porque tenían la creencia que los astros van a guiar y dirigir el destino en realidad del hombre. Ellos tuvieron también una visión muy pesimista de la vida. ¿Por qué? Ellos creían que cualquier momento, por ejemplo, el polvo, en una esquina, debajo de una piedra, en un árbol, estaban escondidos espíritus malignos para ellos. Ellos que decían que esos espíritus malignos quieren hacer daño a la persona. Por lo tanto, ellos se encomendaban mucho a los dioses para que los protejan. Por ejemplo, en esa época, una mujer embarazada se encomendaba mucho a los dioses para que pueda proteger a lo que es su fruto, ¿no? Para que pueda proteger al bebé que tiene dentro. Y así sucesivamente, muchas creencias han tenido religiosas esta civilización. Por cada acto que hacían, las personas se encomendaban a los dioses y particularmente tenían dioses importantes, ¿no? Por ejemplo, ellos creían que las potencias celestiales, o sea, lo espiritual, regían el destino del hombre, que el destino de los hombres ya estaba escrito, que no podían sucumbir ante los destinos que los dioses elegían para ellos, ¿no? Tenían una fuerte creencia religiosa, mucha fe en realidad, y que, por ejemplo, a los dioses los tallaban, los hacían en esculturas, los ponían en los templos, ¿no? Y este es un ejemplo de una diosa que principalmente de esta civilización es una diosa de Ishtar. También había una diosa de la gula, una dama de la salud que decían, ¿no?, que ellos se encomendaban a ellos para que les protejan, les dé salud, no se enfermen, no, por ejemplo, no se caigan bajo algún ente maligno para ellos, ¿no? Ahora, la enfermedad en la antigua Mesopotamia. En realidad, la enfermedad no estaba en realidad muy influenciada por la religión. La enfermedad tampoco no estuvo fuera de todo esto, esta creencia religiosa que ellos tenían, porque ellos consideraban la enfermedad, inclusive usaban de la misma manera, con el mismo significado que un pecado. La enfermedad era un pecado, para ellos la enfermedad era un castigo, ¿no? Un castigo, ¿cómo se podría decir? Un castigo divino, ¿no? Porque ellos creían que la enfermedad era producto de un castigo del exilio de los dioses, o sea, los dioses los abandonaban ellos y por eso ellos caían bajo una enfermedad, ¿no? Y entonces, o era un castigo divino para ellos o era un pecado tan grande que ellos han cometido. Entonces, para ellos la enfermedad era sinónimo de pecado, como se dice.
Ahora, si tú tenías esa imagen, si tú tenías ese pensamiento religioso, ese pensamiento mágico para lo que es la enfermedad, entonces, ¿cómo diagnosticaban? El primer paso para un diagnóstico en esa época, ellos que tenían que hacer, tenían que interrogar el pecado, tenían que interrogar a la persona, preguntar, hacer que ellos confiesen qué fue el pecado que han cometido, ¿no? Entraban en una catarsis, una conversación así profunda y llegaban a un examen de la conciencia, a decir cómo, por qué, qué cosa ha sucedido, por qué manifiesta la enfermedad en él, por qué, qué pecado ha cometido, ¿no? Eso fue el primer paso. En el segundo paso, para no llegar a un diagnóstico, usaban lo que viene a ser la ectoscopía. Usaban, por ejemplo, a un animal, agarraban una oveja, lo pasaban por el enfermo y después tenían que sacrificar a la oveja y ver sobre todo lo que viene a ser el hígado. Para ellos el hígado era el templo de la vida, con ellos podían ver todo con el hígado. Ellos creían, ¿no? Ellos adivinaban lo que podía haber sido, ¿no? El pecado tan solo mirando inclusive el hígado. Otros podían mirar a otros órganos, ¿no? Pero para ellos el hígado era lo importante en ese entonces, ¿no? Aparte también usaban fuego, usaban a los astros, usaban los sueños, ¿no? Y tenían esa concepción de la enfermedad y de esa manera ellos captaban su diagnóstico. Y ahora, no solamente todo era religioso, ¿no? Un diagnóstico, porque también había tratamientos, habían curaciones, usaban sustancias con efecto farmacológico, usaban vegetales, vendajes, hacían cirugía a menores, ya, estas civilizaciones. Obviamente también, como decía, hacían sacrificios, hacían oraciones, cantos, penitencias y exorcismos, inclusive hacia a los enfermos, ¿no? Ya, bueno. Aquí imagen plasmada de, ¿no? Podríamos decir uno de los médicos de ese entonces con sus hierbas mágicas, ¿no? O sea, poco a poco se fue viendo esos tipos de tallados y iban armando cómo era lo que es la atención en realidad médica. Pero como pregunta importante, ¿quiénes curaban? ¿Quiénes eran los médicos en ese entonces? En ese entonces, los que practicaban la medicina y la curación eran considerados unos sagrados, ¿no? Y solamente podían practicar los sacerdotes, los que tuvieran más fe. Ellos podían ejercer la curación o la medicina y ellos no eran enseñados así en escuelas públicas, no eran enseñados así en zonas comunes, sino ellos tenían que ir y aprender en los templos, por ejemplo, del dios Marduk, conocido como el Shamash. Ahí aprendían estos señores. Aprendían a todo el espiritismo, las oraciones, el método de cómo hacer hasta un exorcismo. Ahora, ¿qué tipo de médicos había en esa época? Tenemos tres conocidos. Tenemos al Barú, que eran los adivinos, hacían las predicciones sobre el curso de la enfermedad, principalmente por ectoscopía, como yo lo había mencionado. Teníamos al Ashpur, o el Masmasú, que lo llamaban. Ellos hacían el exorcismo. Era un curandero que se servía de lo que le llamarían la magia, el espiritismo, ¿no? Ellos soñaban y trataban de plasmar de esa manera, ¿ya? Y también tenían a los médicos Azú, estos eran los sanadores, eran los doctores en la medicina que trataban enfermedades o heridas de manera empírica y prescribían remedios en estos Azú, ¿no? Que eran lo más parecidos a los médicos de ahora, ¿no? Ahora, siempre estaban relacionados. Entraba uno a hacer ¿no? El barú entraba a participar, de ahí entraba el masamú y de ahí entraba el azul también a hacer los procedimientos, ¿no? Hay imágenes plasmadas de esos curanderos, hay también tallados en arcilla, tallados en roca, en los cuales se descubrió de qué manera ellos actuaban en ese entonces, ¿no? Para la medicina. Ahora, las prácticas médicas de la antigua Mesopotamia, ellos tenían en realidad prácticas médicas como tratamientos farmacológicos a base de plantas como la mandrágora en ese entonces, conocían lo que viene a ser el beleño, la linaza, la mirra, la belladona,
también de origen animal y también de origen mineral, ¿no? Obviamente conocían muchas más plantas, ¿no? Que obviamente lo usaban para su alimentación, para sus dietas y todo eso, pero medicinalmente lo usaban como farmacológicos son los que yo estoy mencionando, y algunas más que están por ahí. Ahora, estos ya trataban las heridas con cataplasmas, ¿no? Con menjunjes, con vendajes, inclusive usaban el alcohol para prevenir lo que vienen a ser las infecciones. Hacían ya cirugía menor, hacían trepanaciones, no es increíble, ¿no? La cultura no tan antigua, que también ahora actualmente ya se ha descubierto en casi mayoría de culturas pasadas, inclusive en el Perú, las trepanaciones, ¿no? Curaban fracturas, hacían amputaciones, curaban cataratas y sobre todo drenaje de pus de pulmones infectados. Conocían enfermedades como la peste, conocían las enfermedades como la tisis, bueno, obviamente, ¿no? Ellos tenían otra interpretación para esas enfermedades, ¿no? Conocían la tos, las diarreas, las epilepsias. Ellos hacían la inspección de la orina, la sangre, ¿no? Facial, veían qué malestar tenías, ¿no? Tumoraciones, y trataban de participar en lo que más podían, ¿no? Para tratar de curar a lo que es el enfermo. Y también se dice que eran precursores de la salud pública porque estos civilizaciones ya separaban a sus enfermos. Ya, por ejemplo, los enfermos de lepra ya los separaban, ya porque sabían que había un contagio. Ellas conocieron también lo que viene a ser o sea, ese contagio que había, ¿no? Para ellos era un lente que pasaba de cuerpo en cuerpo, ¿no? Inclusive hacían su cuarentena, una cuarentena, ¿cómo se podría decir? Incipiente, pero ya tenían su separación a los enfermos, ¿no? Bueno, ellos también hicieron un aporte sobre un dios ningicida, que tiene esta imagen que le ven acá, donde representa, este dios ningicida tiene dos cabezas de una serpiente, ¿no? En cada extremo. Y se dice que de ahí ha sido también tomado lo que viene a ser el símbolo de la medicina, desde antiguamente, desde Mesopotamia. Se han encontrado unas tablillas de arcilla, escrita, obviamente, escritura cuneiforme, a la cual ya se manifestaban o demostraban sus inscripciones como una receta médica, ¿no? Se han encontrado muchas tablillas de estas. También inclusive han encontrado tablillas con tratamientos ginecológicos, consejos médicos. Por ejemplo, tenemos una tablilla aquí, donde, ¿qué decía estas tablillas? Que era la tablilla que se encontraba normalmente en la biblioteca del rey asirio, en Abursubanipal. ¿Qué decían, por ejemplo, en una tablilla de estas? Si el hombre ha recibido un golpe en la mejilla, muele trementina de abeto, trementina de pino, tamarisco, margaritas, harinas, lo mezclas con leche y cerveza y en un cuenco pequeño de cobre, extenderlo sobre la piel y vendarlo y esto se recuperará. Así decían, por ejemplo, en una receta que ha sido tallada con escritura cuneiforme en esa época. Es increíble, ¿no? Inclusive, mira, la cerveza ya desde Mesopotamia ya empezaron a crear lo que es la cerveza y tenían muchas propiedades para ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Entonces también se ha llegado a descubrir temas sobre la legislación de la antigua sobre la legislación de la antigua Mesopotamia, donde se rigen leyes inclusive para los médicos de ese entonces. ¿Qué pasa? Se encontró el código Hammurabi. El código Hammurabi, ¿no? Es una estela, ¿no? Que se ha encontrado escrita, casi en todo su espesor, en todo su tamaño, donde han encontrado leyes escritas, ¿no? Hay, por ejemplo, un compuesto de introducción, un texto propio, propiamente dicho, y una conclusión de temas legales es el tema legal más antiguo que se ha encontrado. Es una amplia recopilación de leyes y normas administrativas recogidas por el rey de Babilonia, Hammurabi, recibidas directamente por el dios de Shawash, o el dios de Marduk. Inclusive en la imagen del código Hammurabi, en la parte superior, se encuentra lo que viene a ser el rey babilonio, que está recibiendo las leyes por el dios de Marduk.
¿no? Y como esa creencia de ese tiempo de la civilización eran tan religiosas, ellos en realidad aprovechaban todo eso para demostrar que tenían poder y que todos los, ¿no? las personas estén regidas bajo sus leyes de ellos, ¿no? Y uno de esos fue el Código Hammurabi. Y en realidad que han manifestado muchas leyes, se han regido muchas leyes a base por el Código Hammurabi, de cómo ha sido tratado en realidad al médico, cómo ha sido tratado la actividad médica en ese entonces, que ha sido en realidad fuertemente castigada por el hecho si se hace una mala praxis. Por ejemplo, hay unas regulaciones, por ejemplo, que se encuentra en el Código Hammurabi, que dice, el desarrollo de la higiene pública, se han hablado bastante sobre los drenajes de las aguas negras y construcción de excusados. Se ha hablado estrictamente, o sea, sí ya impulsaban lo que viene a ser la salud pública en realidad, ¿no? Se ha regulado sobre leyes del aborto, porque en la época de de Mesopotamia, en realidad eran antiaborto, en realidad. Han encontrado muchos registros en contra del aborto. Han hablado sobre medicina legal, las transgresiones sexuales, regulación de la vida social, en realidad, ¿no? Y como justamente la regulación era duramente en el ejercicio de la medicina, porque había una mayor responsabilidad para el que ejercían estos actos, ¿no? Tenía una mayor responsabilidad que tenían los médicos en el ejercicio de la medicina. También hablaban sobre los honorarios que ellos recibirían por los actos médicos que hacían en esa época. También hablaban de las sanciones impuestas por las malas praxis. Era duramente castigado en realidad, y todo estaba plasmado en lo que viene a ser el Código Hammurabi. Por ejemplo, ¿qué nos decía el Código Hammurabi, no? Por el acto médico. Si un médico ha tratado la herida grave de un hombre notable con un cuchillo metálico y le ha cocinado la muerte, se le cortarán las manos. Y eso es una ley que han puesto por el acto médico, por una mala praxis, ¿no? Si un médico ha tratado una herida grave de un hombre noble y lo ha curado, deberá recibir 10 cheques. En esa época, ¿no? Su moneda, entonces. Ahora, si trata a un hombre libre, recibirá 5 cheques. Si cura a un esclavo, su dueño deberá pagar al médico 2 cheques. Y si un médico le ha causado la muerte a un esclavo de un plebeyo, deberá proporcionar un nuevo esclavo ese médico al plebeyo, ¿no? Son leyes que se han manifestado, ¿no? Y todo eso ya, desde ahí, se ve cómo se han regido las leyes ¿no? Desde Mesopotamia hasta la actualidad, ¿no? Ya con el desarrollo de muchas culturas, con muchos descubrimientos, y ha sido formando todo esto. Es importante que en una cultura tan antigua ya han manifestado todo esto, ¿no? Cómo es la evolución en realidad de todo el tema de lo que es medicina, ¿no? Bueno, y eso para mí es algo importante porque desde ahí abarca lo que viene a ser los estudios posteriores, ¿no? A cómo estamos actualmente con el tratado de la medicina. Y hemos hablado anteriormente de lo que viene a ser la práctica inclusive de cirugías menores, ¿no? Como ya lo ha mencionado el doctor Ronald Uriol, ¿no? Desde que hemos empezado desde muy antiguamente cómo se ha desarrollado esto y hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, esto es mi aporte sobre la medicina de Mesopotamia. Muy bien, doctor Franco Arévalo, la verdad que nos ha rememorado todo lo concerniente a lo que es la escritura cuneiforme, la medicina en Mesopotamia. Ha hablado, por ejemplo, ahí presentó a un asirio que está agarrando una especie de flores en alto relieve, y esas flores es la amapola, que está agarrando amapola, Bueno, o sea, está agarrando el opio. Ahí se ve, el opio. en esos altos y bajos relieve que ha presentado, se ve que está agarrando el opio. O sea, manejaban efectivamente el uso de las plantas, dominaban. También mencionó las solanáceas, No, ¿no? Estas solanáceas eran también alucinógenas. así es. Hablaba ahí, por ejemplo, de la belladona, que era un alucinógeno. Hablado también de los otros tipos de derivados, también la mandrágora, por ejemplo, que son alucinógenos, calmaban el dolor, calmaban la molestia, pero hacían alucinar. También habló de la trementina. Por ejemplo, la trementina
es un destilado de la resina del pino, ¿no? O sea, sacaban la resina que salen en los árboles, en este caso el pino, y lo destilaban. Y el producto de ese destilado es la trementina. Y eso lo utilizaban, pues, como efectivamente menciona, para tratamiento de las heridas de la piel, como el cataplasma. Efectivamente, ¿no? Se encontró la piedra roseta de la escritura cuneiforme, felizmente. Así como Champollion encontró la piedra roseta de lo que es la escritura egipcia, también en lo que es la escritura cuneiforme también se encontró. ¿Algún día se encontrará la piedra roseta de los quipos? Esperemos que sí, pues. Ojalá que un día se pueda encontrar. Para encontrar ahí como usted mencionó ahí, un médico mencionó ahí el ASU. El ASU es el médico ahí en la escritura, en la cultura mesopotámica, el ASU. En el mundo andino es el Hampi, si no me corrige ahí el doctor Edgar Morales, es el Hampi, es el médico, el que cura, ¿no es cierto? Nosotros queremos encontrar el Hampi en esas escrituras que son la escritura inca, que todavía no se logra descifrar. Están los micrófonos abiertos para aquel que quiera opinar al respecto. A ver. Muy bonita conferencia. Hay que agregar allí que la escritura en Mohenjo-Daro fue la primera escritura en el mundo al sur de Pakistán hace 10.000 años, y después vino los inicios de la escritura en la China, cuando hacían los garabatos en bajo relieve en la caparazón de tortugas y en la madera, hasta que en el siglo I después de Cristo se inventó el papel, ¿no? Entonces, la escritura cuneiforme de 2000 años antes de Cristo es una huella en tablillas de barro que hacían con palitos de carrizo o de bambú. Entonces, el palito, cuando se corta longitudinalmente el bambú, tiene una terminal triangular, y con esos palitos que tienen la terminal triangular hacían el hundimiento del palito en la arcilla y hacían la escritura, ¿no? Hemos logrado ver en el Museo de Londres estas tablillas que no son más allá de los 15 o 16 centímetros de longitud. Son tablillas muy pequeñas, pero muy valiosas en la información. Felicitaciones, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ahí en el chat yo he enviado una tablilla sumeria, y hay otra tablilla que encontraron en Bolivia, en el lago Titicaca, cerca de la frontera con el Perú, que le dicen la Fuente Magna. Es una vasija en la cual en su estructura interna hay una especie de intento de escritura cuneiforme. Es por eso que dicen de que los mesopotámicos llegaron y fundaron Tiahuanaco. No sé si será cierto o no, pero sí se parece bastante. Habría que investigar eso, doctor Franco Arévalo, de repente para la próxima, y profundizar en esta Fuente Magna, ¿no? Que me llama a mí poderosamente la atención. Ha sido investigado y es la única, es una forma, son como cuñas muy parecidas a la escritura cuneiforme. No sé si será una casualidad o de repente puede significar algo verdaderamente. De otro lado, con respecto a los quipus, los quipus no son invención inca, ¿no? Eso ya viene desde atrás, ¿no? Eso ya se tocó ya varias veces aquí cuando hemos sesionado. Eso viene desde Caral. En Caral se encontró un quipu hace 5000 años, en Caral, un quipu, ¿no? Y después todas las culturas tuvieron su variante de quipu. Entonces, como efectivamente mencionamos, ojalá que un día se pueda descifrar algo que nos han querido decir. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Muy bien, doctor Franco Arévalo, su exposición ha sido muy buena, brillante, la verdad que nos ha hecho recordar, nos ha hecho ilustrar al respecto. Muchas gracias. Desde ya, doctor, usted,
doctor Franco Arévalo queda incorporado a la asociación. Ojalá que con su empuje, su juventud, ayude a que esta asociación cada vez crezca más. Usted está incorporado a la asociación. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, de verdad. Excelente. Se agradece bastante ya que, bueno, en realidad como me dijo, no soy creo que el primero, no sé si en la región Ucayali, primero de Pucallpa, ya estoy juntando un grupo de amigos, colegas que también participen en lo que es el tema ¿no? De asociación, que es importante, a mí me encanta, así que yo sé que a muchos colegas les va a gustar también. Gracias, de verdad. Gracias, doctor Arévalo. Y es cierto, nosotros vamos a estar ya, desde ya les digo, en enero estamos en Pucallpa. En enero estamos en Pucallpa inaugurando la filial Pucallpa. Y ya estamos corriendo con el doctor Franco Arévalo ya por interno para que eso se pueda efectivizar en el mes de enero. En el mes de diciembre estamos en Arequipa. Estamos en Arequipa también volviendo a hacer la juramentación, porque Arequipa ya era una sede desde antes. También vamos a hacer la juramentación de la nueva Junta Directiva Arequipa. Muchísimas gracias, doctor Franco Arévalo. Vamos a dar pase a Juan. Adelante, Juan. Gracias, doctor Limay. Gracias también, doctor Arévalo, por su ponencia. A continuación, continuando con el programa, vamos a dar pase a la conferencia de incorporación del doctor Víctor Bardales Suta, quien es médico cirujano especializado en medicina interna, maestro en salud pública y medicina y doctor en salud y medicina. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, del American College of Physicians y de la Academia Peruana de Salud. Actualmente ejerce como médico asistente en el Hospital 1 Florencia de Mora de Salud y es docente de pregrado en la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. También es investigador reconocido por RENACIT y ha contribuido activamente al avance de la medicina interna en el Perú. El doctor Víctor Bardales Suta nos brindará a continuación el tema Señores de la Altitud. Doctor Bardales, adelante por favor con su ponencia. Muchas gracias, doctor Medina, doctor Limay, muy buenas tardes y a todos los colegas presentes en la exposición. Permítame compartir pantalla, por favor. Vamos a ver aquí. Bien, aquí estamos, creo. Bien. Bien, nuestra ponencia lo hemos titulado Señores de la Altitud, Carlos Monge y Alberto Hurtado, reseñas biográficas, ¿no? Eh, es un tema interesante que está relacionado con la medicina de la altura. Tenía yo ciertas dudas en cuanto al título, pero yo creo que este título, si se quiere, provisional, Señores de la Altitud, haciendo un reconocimiento a ilustres colegas médicos peruanos que iniciaron investigación en medicina de la altura, como fueron Carlos Monge Medrano y Alberto Hurtado Abadía, creo que ha sido pertinente. Eh, en cuanto, ¿qué sucede en la altura, ¿no? En la altura, conforme uno va avanzando en altitud, conforme uno va ascendiendo en metros de altitud, el oxígeno inspirado disminuye, ¿no? El oxígeno inspirado disminuye y la presión o tensión inspiratoria de oxígeno también disminuye, ¿no? De tal manera que constituye una entidad que es la hipoxia hipovárica, ¿no? ¿No? Conforme uno va ascendiendo, ¿no? Disminuye el oxígeno inspirado y disminuye la tensión o presión eh, inspirada de oxígeno. En el Perú, ¿no? En el Perú existen niveles de altitud, ¿no? Por ejemplo, los Andes
son la cadena montañosa más habitada, ¿no? Con más de 30 millones de personas, ¿no? Por ejemplo, en Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco que está aproximadamente a 4.400 metros de altitud, ¿no? ¿No? Y en aquellas zonas, por ejemplo, a más de 2.500 metros, ¿no? Como son Ayacucho, Huaraz, Huancayo, Cusco, ¿no? Se menciona que a partir de los 1.500 metros de altitud ya existen cambios en la fisiología en el ser humano. El vivir en los Andes, sobre todo para el habitante en la cordillera de los Andes, constituye realmente un reto, ¿no? Constituye un reto fisiológico. El reto fundamentalmente que representa el llevar a cabo funciones vitales, ¿no? Con una menor cantidad de oxígeno disponible, por ejemplo, ¿no? En ese panorama, el proceso de aclimatación a la altura, la capacidad de tolerar la disminución de la cantidad de oxígeno ambiental, da cuenta, sin lugar a dudas, de una gran flexibilidad del cuerpo humano, ¿no? De sus tejidos, sus órganos y sus sistemas. Realmente constituye el vivir en los Andes para aquellos habitantes un realmente un reto, ¿no? Carlos Monge Medrano nació, vamos a empezar con uno de los profesores que están relacionados con la investigación en medicina de la altura. Nació en Lima el 13 de diciembre de 1884 y falleció también en Lima el 15 de febrero de 1970. Fueron sus padres José Mercedes Monge y Eleodora Medrano. Carlos Monge estuvo casado con Cristina Casinelli Basigalupo, con la que tuvo 3 hijos, ¿no? Luis Carlos Pablo, Cristina y Carlos Augusto. Uno de los hijos, Carlos Monge Casinelli, fue también un médico, continuador de las investigaciones de medicina de la altura, como vamos a ver, más adelante. Esta es una foto de Carlos Monge Medrano de 1941, cuando, con toga y birrete, ¿no? Con toga y birrete, cuando fue conferido el honoris causa por la Universidad de Chicago, ¿no? En 1941. Los estudios iniciales de Carlos Monge Medrano los realizó en el Colegio Francés y los secundarios en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, del cual egresó en 1901. En 1911 obtuvo el título de médico cirujano, ¿no? ¿Sí? Y fue integrante de la Academia Nacional de Medicina desde 1917, la cual llegó a presidirla durante 2 periodos, ¿no? De 1933 al 34 y de 1935 a 1936. En 1928 fue responsable de la Cátedra de Alta Cultura Peruana en la Universidad de París. Esta es una foto de una de las obras compiladas, por supuesto, por la Universidad Peruana Cayetano Heredia acerca de las obras de Carlos Monge Medrano relacionados con las diferentes investigaciones que realizó en la altura. Estas obras este texto constituye de cinco tomos en las cuales diversos investigadores han compilado los principales trabajos de investigación en esta reunido en estos textos de cinco tomos. En abril de 1931,
Carlos Monge fundó el Instituto Nacional de Biología Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Del cual fue su director hasta 1959. Está hablando de mí. Ay, es el último ya. Formó parte de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales del Perú y la Sociedad Biológica de Buenos Aires, ¿no? Fue miembro honorario de la Academia de Medicina de Buenos Aires y de Santiago de Chile también, ¿no? En 1961, después del problema eh, que, que, que se suscitó en San Marcos, ¿no? Estuvo entre los fundadores de la Universidad Particular de Ciencias Médicas y Biológicas, inicialmente ha sido nominada a la Universidad Peruana Cayetana Heredia, donde fundó el Instituto de Investigaciones de la Altura, ¿no? Mencionar además que Carlos Monge fue decano en San Fernando y rector interino de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta es una foto de 1968, ¿no? Con su hijo, el médico Carlos Monge Casinelli, que posteriormente siguió con las investigaciones de la altura que había iniciado años anteriores su padre. Carlos Monge descubrió el síndrome clínico del mal de montaña o soroche crónico, ¿no? Siendo el primero en describir aquellas manifestaciones clínicas y el mecanismo de producción de la enfermedad, de la patogenia o la fisiopatología, ¿no? En 1928 publicó los resultados de sus estudios con sus colaboradores en el libro titulado La enfermedad de los Andes, ¿no? Por esta razón, desde 1929, dicha enfermedad, es decir, aquel mal de montaña o soroche crónico, se denominó con toda justicia enfermedad de Monge, ¿no? Tal proposición lo hizo el decano de la Facultad de Medicina de la Sorbona de París, ¿no? En 1931, Monge sugirió a las autoridades de San Marcos, como habíamos mencionado, la creación del Instituto Nacional de Biología Andina, ¿no? En 1934 dirigió al instituto. ¿Cuál fue la producción intelectual de Carlos Monge en el tema, ¿no? En el tema de medicina de la altura, ¿no? Destacaron sus estudios fisiológicos sobre el hombre del Ande de 1928, la enfermedad de los Andes también de ese año, la influencia biológica del altiplano en el individuo, la raza, las sociedades y la historia de América de 1940, el mal de montaña crónico de Dale, mi amor. 1943, aclimatación en los Andes en 1945, biología andina y de altitud en 1947 y en colaboración con su hijo Carlos Monge Casinelli, la investigación High Altitude Disease de 1967. Quizás de ahí redunda los aportes a la medicina en este campo de los diferentes estudios, básicamente de fisiología, de Carlos Monge. En sus investigaciones de la vida sobre los Andes y el mal de montañas crónicos, ¿no? Aparecidos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Biología Andina de San Marcos, ¿no? En 1942, él afirmó que se ha encontrado una variedad climatofisiológica de raza humana y también una variedad climatopatológica de enfermedad del hombre y de los animales. Su nieto, el antropólogo Carlos Monge Salgado, donó
toda la documentación relacionada con el trabajo del ilustre médico al sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Dicha colección conglomera documentación inédita del médico y fisiólogo peruano vinculado con su actividad académica y profesional entre 1940 y 1970. Está a un buen recaudo en el sistema de bibliotecas de la Católica. Estas documentaciones cuentan, ¿no?, con cartas, ¿no?, manuscritos, informes, fotografías, ¿no?, folletos, que permiten tener un acercamiento cabal sobre el Perú desde las diferentes especialidades, ¿no?, como la historia, la antropología, las ciencias biológicas y de la salud, siendo algunos temas recurrentes, ¿no?, como por ejemplo el estudio del soroche crónico, la adaptación de los animales y del hombre al clima de altura, el estudio del consumo de coca como problema económico y social en el Perú, la creación del Instituto Nacional de Biología Andina en San Marcos y además la ejecución del proyecto Perú Cornell, ¿no? Un trabajo de antropología, ¿no?, aplicada que fue realizada en la hacienda Vicos, en el departamento de Ancash, con la participación del conjunto del Instituto Indigenista Peruano y la Universidad de Cornell de New York. Además, en esta gran documentación que consta en la Católica, existen correspondencias, ¿no?, que permiten recomponer las relaciones interpersonales, ¿no?, académicas y profesionales con variados intelectuales, científicos y lugares de investigación académicas, tanto en el Perú como en el extranjero. Juan Murillo, en su estudio del 2017, expresa, por ejemplo, que la enfermedad de los Andes, en 1928, dio lugar a la construcción de una visión biomédica del hombre andino, elemento que fue fundamental para el desarrollo de la investigación en medicina en el Perú en la primera mitad del siglo XX. Se postula que la forma, cómo se formó el paradigma propuesto por Monge, las tensiones producidas desde varias corrientes alternativas y la forma como se resolvieron las contradicciones fueron cruciales tanto para el desarrollo posterior de las distintas disciplinas como para sus distintas expresiones institucionales en el Perú. Es decir, recobra importancia o se le da la importancia debida en esos trabajos de investigación realizados. Las distinciones de Carlos Monge, como ya lo mencionamos, recibió el Premio Nacional de Cultura del Perú, ¿no?, el grado de doctor de honoris causa de la Universidad de Chicago en 1941 y también el grado de doctor honoris causa conferido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a continuar con el segundo médico relacionado con la investigación de los trabajos de medicina de altura, como fue Alberto Hurtado Abadía. Fue hijo del doctor Agustín Hurtado y de doña Juana Abadía, ¿no? Nació en Lima el 29 de agosto de 1901 y falleció también en Lima el 1 de noviembre de 1983. Desde ese año, la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia lleva su nombre, ¿no? Facultad Alberto Hurtado. Esta es una foto de Alberto Hurtado en los años en la cual fue rector de Cayetano Heredia. Este es un texto que compila los trabajos de investigación de Alberto Hurtado, denominado Medicina e Investigación, también editado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
cuando era rector el doctor Guerra García. La labor científica de Alberto Hurtado empieza en 1925, siendo residente en el Hospital de Boston City, donde trabajó al lado de Francis Peabody, que fue un médico humanista, en la cual mencionaba que el paciente debería ser, que el cuidado del paciente debería ser el centro de la atención, ¿no? Alberto Hurtado también estuvo en la Universidad de Harvard, ¿no? Su tesis doctoral en la Universidad de San Marcos trata sobre el metabolismo basal del indígena peruano, trabajo que lo extiende después estudiando el efecto del ambiente hipóxico sobre el mismo, sobre la persona. Esta es una foto de Alberto Hurtado de 1957, cuando recibió el Premio Nacional de Cultura en el área de investigación, en el área de investigación biomédica, ¿no? Tal como lo recibió Carlos Monge. Fue incorporado en la Facultad de Medicina de San Marcos en 1928, ¿no? Hurtado organiza la primera expedición médica peruana a la altura, ¿no? La cual fuera idea de Carlos Monge. Sus trabajos dedicados al estudio de la antropometría y hematología del nativo de las grandes alturas, cuyo grupo control incluso lo conformaban estudiantes de medicina y los propios investigadores. Estas observaciones fueron publicadas en las revistas médicas locales y en acreditadas revistas internacionales. Esta es una condecoración de 1981, la condecoración grado Amauta, ¿no? Otorgado en el segundo gobierno del arquitecto Belaúnde, ¿no? En 1981. En la década del 30, junto con Carlos Monge Medrano, fundan el Instituto Nacional de Biología Andina en San Marcos, ¿no? Posteriormente, Hurtado también fue director de investigaciones del mismo instituto, ¿no? En esa época, describe también por primera vez en el mundo el edema agudo pulmonar durante la exposición a la altura, ¿no? Entidad descubierta entre comillas, posteriormente por autores norteamericanos e hindúes, ¿no? Edema agudo pulmonar, ¿no? Producto de la exposición a la altura, ¿no? Una exposición aguda a la altura. Su contribución, la menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en ambiente hipóxico. Poco después señala también que la hipoventilación del paciente con mal de montaña crónico se debe a una menor sensibilidad del centro respiratorio al CO2. Su prestigio como investigador y docente lo llevan en 1956 al decano de la Facultad de Medicina en San Marcos. Tiene discípulos y colaboradores, entre los cuales se mencionan a César y Baltasar Reinafarge, Tulio Velázquez, ¿no? Emilio Picón, Rodolfo Lozano y Carlos Monge Casinelli. En 1961, ¿no? Luego del problema suscitado en San Marcos, eh, forma parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y fue su primer decano, ¿no? Hasta 1967, ¿no? Y posteriormente fue rector hasta 1970. Alberto Hurtado consolidó la nueva institución y reanudó las tareas de investigación en el instituto denominado en el Instituto de Investigaciones de la Altura, ¿no? De Cayetano Heredia, en la cual participaron Javier Arias Estela, Peñalosa, Moncloa,
sobre Villa, Cruz, Eduardo Pretel y muchos otros. Dirigía el instituto en aquella época el doctor Aste Salazar. De tal manera que las contribuciones de Hurtado en conocer, en ver que esa fisiología de la altura no era diferente al del hombre, del nivel del mar, son importantes y constituyen una base para los estudios posteriores en este fascinante campo que constituye la medicina de la altura. Alberto Hurtado recibió honores y distinciones, ¿no? Como habíamos mencionado, fue académico de número de la Academia Nacional de Medicina, ¿no? Ministro de Salud Pública, ¿no? Decano de la Facultad de Medicina de San Marco, decano de Facultad de Medicina de Cayetano, que desde 1983 la facultad lleva su nombre, ¿no? Rector de Cayetano, rector de Cayetano Heredia, y condecoración con el grado de Amauta en el segundo gobierno de Belaúnde en 1981. De tal manera que al escoger el tema de la exposición en la Asociación de Historia de la Medicina, creí conveniente resaltar estos trabajos primigenios realizados en medicina de la altura de estos dos ilustres médicos peruanos, Carlos Monge Medrano y Alberto Hurtado Abadía. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Víctor Bardales. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Felicitaciones. A ver, tiene los micrófonos abiertos para algunas apreciaciones. Recordar que el año 1961, 300 profesores de San Marcos discutieron sobre la aceptación o no de la reforma universitaria, el famoso tercio estudiantil. Y en San Marcos se aceptó la participación del tercio estudiantil y en la Facultad de Medicina más de 100 profesores se quedaron, mientras que 200 profesores abandonaron la Facultad de Medicina San Fernando. Y el decano de la Facultad de Medicina era Alberto Hurtado Abadía, que era uno de los médicos de la empresa Panagra de la aviación norteamericana. Y se fue porque no aceptaba el tercio estudiantil. Esa es la historia de la universidad privada Cayetano Heredia, que después cambió su nombre a Universidad Peruana, Cayetano Heredia. Gracias, doctor. Claro, lo que quiere decir el doctor Egan Morales, que el cisma de 1961 se debe al ingreso del tercio estudiantil a la asamblea universitaria y a las asambleas de la decanatura, y eso motivó de que haya una escisión, pues efectivamente, y ahí estaba justamente el doctor Hurtado. Efectivamente, excelente apreciación, doctor. Y también vi ahí una foto del doctor Hurtado recibiendo el grado de Amauta por parte de don Fernando Belaúnde Terry. Y la verdad que motiva bastante de que eso ocurriese. Nosotros también en la asociación hemos creado la entrega de la estatuilla Carrión. Así como se entrega el Oscar, también nosotros estamos entregando el Carrión. Por primera vez hemos entregado en la historia de la medicina, eso nunca ha ocurrido. Hemos entregado el Carrión a mucha honra allí en la ciudad de Trujillo al doctor Cárdenas. ¿No? Le hemos entregado el Carrión y eso salió registrado ahí para la historia. Ojalá que eso podamos promocionarlo mucho más, porque hay muchos médicos que se merecen su Carrión.
Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto de la intervención del doctor Víctor Bardales? Yo, cuando fui a Cerro de Pasco, acá también estaba Juan, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, lo primero que sentí fue un dolor en la sien, un dolor fuerte en la sien. Me comenzó a doler la sien y me comenzó a doler los ojos. O sea, me tocaba el ojo y me dolía. Después comencé a tener cansancio, no podía caminar mucho y comencé a tener indigestión intestinal. Porque también fue el decano, el decano del colegio médico, el doctor Riga, también fue, y él agarró un poco más fuerte. Él inclusive estuvo, no pudo salir de su habitación. Creo que lo mismo también le ocurrió a Juan. No sé pues, si ese será el inicio de de la enfermedad de Carros, porque hay dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Con respecto a este mal de altura, perdón, con respecto a este mal de altura, algo que tengan que agregar al respecto, o mencionar al respecto. Sí, 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 doctor, sí, es interesante. Estas manifestaciones clínicas, cefalea, náuseas, vómitos, se empieza a manifestar a a partir de los 1500 metros de altitud, ¿no? Se puede observar en en los estudios previos. Y los cambios fisiológicos de presión arterial, de oxígeno, saturación, ¿no? pH, se van manifestando ya a partir de de 1500 metros de altitud. De tal manera que cuando uno va ascendiendo a más de 4000, como usted menciona, por ejemplo, eh, estas manifestaciones clínicas son más evidentes, ¿no? Por eso se recomienda, de alguna manera, que no sea un ascenso brusco, ¿no? Es todo un ascenso brusco, sino de manera gradual. De ahí es importante, doctor, yo que prácticamente ya por los años que estoy acá me considero trujillano, eh, un, un instituto de medicina de la altura acá en la Sierra de la Libertad, ¿no? Porque en nuestra Sierra de la Libertad aquí tenemos, por ejemplo, Huamachuco, 3200 metros de altitud, Quirubilca, una zona que está a una hora y media de Trujillo, está a más de 4000 metros de altitud, ¿no? Santiago de Chuco, ¿no? Entonces, es decir, que sí amerita un instituto de medicina de la altura, ¿no? Hay un dato importante que la compensación a la hipoxia de la altura se da en 3 días y al inicio del ascenso sucede que el organismo no logra hacer la hiperventilación necesaria para compensar la falta de oxígeno ambiental, porque nosotros subimos a 16 frecuencias respiratorias y arriba en Morococha necesitamos 20, 24. Y entonces el secreto está ponerse entre la nariz y la boca una bolsa de papel y comenzar a respirar el propio anhidrido carbónico CO2. para que la concentración de anhidrido carbónico en la sangre sea captada por el nodo yugular. En la yugular tenemos un receptor del anhidrido carbónico y ese logra el estímulo neurológico para incrementar la frecuencia ventilatoria. Al aumentar la frecuencia ventilatoria, hemos logrado compensar el faltante de oxígeno. Y entonces, en los trenes hay unos tanques que dicen oxígeno medicinal, pero que no tienen oxígeno, tienen anhidrido carbónico. Y ese famoso oxígeno medicinal es un anhidrido carbónico estimulante al nodo yugular para aumentar la frecuencia ventilatoria. Ahora, con el tiempo, el paciente o la persona va a hacer hiperglobulia o incremento de eritrocitos en sangre
y también va a tener que compensar su presión arterial alta, ¿no? Gracias, gracias, doctor. Sí. Muy buen aporte, doctor Edgar Morales Landeo, muy buen aporte. Entonces, cuando los jugadores de fútbol van a jugar en la altura, tienen que inhalar un poco de CO2 para que puedan jugar bien y puedan ganar. Sí. Muy bien, muy bien. Si no hay más intervenciones, doctor Víctor Bardales, la verdad, estas 3 ponencias han sido muy buenas, excelente, estamos muy contentos de hacer estas sesiones de incorporación, muy aparte de las sesiones magistrales. Le doy las gracias, doctor Víctor Bardales, por su brillante ponencia y usted está virtualmente incorporado. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Limay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Bardales. Ahí nos vamos a ver en cualquier momento, en cualquier escenario. Recuerden ustedes que el día de mañana, mira, tenemos a las 11 de la mañana una sesión especial en la Maternidad de Lima. La Maternidad de Lima va a tener 200 años como hospital. Va a cumplir recién, dentro de 3 años va a cumplir 200 años, dentro de 2 años. Y 500 años como Hospital Santana. Es prácticamente el único hospital en pleno funcionamiento desde que se inauguró en 1549. O sea, el Hospital Santana, que era el hospital de indios, ahora lo que ha quedado es la Maternidad de Lima. Y ahí vamos a ingresar a un claustro, el anfiteatro de San Marcos, porque hay el auditorio principal y hay el anfiteatro. Es un anfiteatro de San Marcos. No sé cuántos años tendrá, la verdad voy a comenzar a investigar ahorita, debe tener como 100 años, pero en esos anfiteatros, ahí se va a hacer esas exposiciones, ojalá que puedan estar de manera virtual y los que pueden de manera presencial están todos invitados ahí para esa sesión, va a estar el director de la maternidad, se va a incorporar, el doctor Pedro Mascaro Sánchez, son profesores de San Marcos, se va a incorporar. Hay varios médicos que se van a incorporar ahí. O sea, va a ser una sesión bonita, esperemos de que sea de sobra. Va a haber un declamador también, que es el doctor Guzmán. El doctor Guzmán es anestesiólogo y es poeta, y hace sus poemas. Tiene es un poeta, o sea, sabe hacer su arte. Ojalá que nos pueda deleitar el día de mañana también con su presencia y su incorporación. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Damos por finalizada esta sesión y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches, gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos, Juan.